Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Profe, ¿cómo va? Buen día. Bueno, largamos. Hola Dalma, hola Lautaro, Luana, Jazmín, Matías, Milagros, Guillermo, hola Antonella, Nazaret. Bienvenido Jorge. Bueno, Ayelén, Manuel, Vanessa y Jimena, que no sé de qué se ríe, pero me alegro que se esté riendo, por lo menos. Ahí me volvió Jazmín. A ver, yo estoy con Seño Dani, puede ser, que mal, ¿no? Y bueno, de esto se trata. A mejor ahí, ¿no? Hola, Milagro, se fue la Seño Dani, chicos, vamos todavía. Pero no se va, en definitiva, siempre se queda. Bueno, Abril Guidoni, Antonella Percelio, Ayelena Costa Morales, Dalma Igartúa, Guillermo Liebig, Jazmín Fichera, Jimena Savioli, Jorge Chipoletti, Lautaro Salas Ané, Luana Moreno Peláez, Manuel González, Matías González, Milagros Fernández, Nazaret Jiménez, Nicolás Andrade y Vanessa Centenari. ¿Correcto? Creo que nunca fuimos tantos, che. Wow, hoy, qué justo, ¿no? Bueno, ¿pudieron, me reciben bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿pudieron ver el fallito y la crítica a una de las tantas críticas, pero principalmente la crítica a la inconstitucionalidad? ¿Lo pudieron ver? Bueno, recuerden, aquellos que no lo pudieron ver, que tal vez alguna preguntita relacionada con esta diversidad o con esta especificación en lo que es las acciones de filiación, la madurez progresiva, el efecto vinculante del juez, su resultado en la sentencia, el principio de congruencia, el principio de razonabilidad, la potestad del Estado en brindar, recuerden, la personería, la asistencia letrada, el abogado del niño, bueno, la manifestación de las partes, la legitimación activa y la legitimación pasiva, la prescripción en la acción, cómo fue el caso redundando en un montón de cosas que nosotros habíamos hablado en la clase anterior, con, bueno, la sentencia, el colorario definitivo que le otorga que otorga, por decirlo de alguna manera, esta rareza en donde la jueza cree oportuno declarar la inconstitucionalidad de un artículo vigente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por privado me han preguntado por algunas otras variantes que obviamente que son razonables, pero bueno, que la jueza no optó por ellas, atacando a la constitucionalidad como si fuera el padre afín, o como alguna otra realidad que podría estar viviendo esta criatura que solo tenía 9 años, pero les respondo un poco con lo que fue el caso práctico en la sentencia, que es un poco el decir de esta menor, de esta nena, que fue interpreto vinculante casi en todo su sentido para la jueza. Hoy vamos a ver, en realidad es una clase media de repaso, hoy nos toca ver algo de alimentos relacionado
directamente en una de sus funciones casi máximas, como es la de la responsabilidad parental. Como le explicaba yo el otro día a Vanessa, la antiguamente llamada patria potestad, y que algunos, y que siempre queda en el inconsciente colectivo, que la patria potestad es compartida. Bueno, sí, obviamente, es compartida y es este régimen de responsabilidad parental. Es la responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos. Hoy vamos a ver específicamente y hacer un repaso en algunos de los supuestos de alimentos, pero la responsabilidad parental en derechos y deberes también va más allá de eso. Pase a alguno de los progenitores alimento o no, pero se debería de estos menores hacerse de esos alimentos, y recuerden que no es solo comida para vivir, ¿no? Es un quantum, como hablaba yo en clases anteriores, que está fijado por un montón de necesidades, en algún momento mínimas, básicas, y en algún momento la clase de equitación, que también está presente en los distintos estratos sociales de la vida, pero que también tienen derecho a reclamos judiciales. Dalma, ¿vos vas a leer o quiere leer otro para sacarle la tarea a Dalma, que hoy va a leer bastante, ya que yo el otro día hablé hasta por los codos y tuve que leer yo? ¿Vos, Dalma, vos podés leer hoy? Sí, yo no tengo problema, igual si hay otra persona que quiere ¿Hay leer también. alguien que quiere leer? Si no, seguimos con esta voz argentina de Dalma. Bueno, el silencio es una expresión tácita de una afirmación, también está regulado en el Código Civil y Comercial, así que Dalma, bienvenida. Ambos progenitores, como yo les decía en todas estas clases, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, no solo de alimentarlos, sino también de educarlos conforme las condiciones de vida normales y habituales que van llevando en su esfera social, y según conforme a su condición de fortuna, y también enlazado en esto de que nosotros vimos de la compensación económica, según la posición en relación a su fortuna que queda uno con el otro, ¿no? Porque va a haber uno, aquel que tenga una mejor posición, que tiene un derecho mejor para poder pasar estos alimentos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, no hasta los 18, como algunos creen que esta es la mayoría de edad. Se extiende hasta los 21 años. Va a haber un lapso de los 18 a los 21 que el alimentado va a ser mayor de edad. Ahora vamos a ver algunos de los requisitos, y también vamos a ver una excepción que es hasta los 25 años, si esta persona se está capacitando, si está estudiando para obtener alguna profesión u oficio. Esto ya lo vieron. Excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí solos. Perdón, porque, bueno, el alimentante va a decir, pero momentito, esta persona trabaja, momentito, esta persona puede proveerse los alimentos por sí solos, entonces ahí, Matías, entraría una de las excepciones. El artículo 666 habla del cuidado personal compartido. Ahí nos metemos nosotros en una brecha que era lo que le decíamos recién. Si los dos tienen la misma capacidad económica, la misma base en relación a la fortuna que puedan acceder cada uno o el otro, estos alimentos van a ser compartidos siempre y cuando este chico pase la mayoría o igualdad de días con un padre y con el otro. Entonces siempre las preguntas que vienen al estudio es, ¿y no me tiene que pasar nada? Bueno, se está acostumbrando a esto, a que los chicos pasen la mitad de los días con mamá, la mitad de los días con papá o con el progenitor que fuere y estuviese reconocido. Entonces ahí los alimentos como que se van igualando,
pero siempre según la capacidad de fortuna que tenga alguno de los progenitores. Entonces ese quantum que estaba realizado por la educación, por los alimentos, por la vestimenta, por el esparcimiento, por el juego, por las vacaciones, por los cumpleaños, se va a igualar en partes iguales. Cada uno formará de ese quantum en partes iguales. En el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, dice el código, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado, y siempre que esté bajo su cuidado en tiempos similares. Si pasa casi la mayoría del tiempo con uno o la mayoría del tiempo con el otro, ahí la ecuación ya no es tan equivalente. Teniendo en cuenta si los recursos de los progenitores, como yo les dije varias veces, no son equivalentes. Aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar, o debería, de pasar una cuota alimentaria al otro, para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados, recuerden, por partes iguales, de conformidad al artículo, como dijimos, 658, que ya lo vamos a leer. Vamos a ver cómo son estas legitimaciones, que Dalma siempre pregunta un poco cuál es la legitimación activa, en donde radica la acción, el derecho para iniciar una acción, y cuál es la legitimación pasiva, en donde esa acción es recibida. Con chicos menores de edad, ahora los paso a la minoría de edad, o sea que son chicos que tienen menos de 18 años, la fuente legal de los alimentos es la responsabilidad parental. Esta responsabilidad que está dada en el artículo 658, que después le vamos a hacer leer a Dalma. ¿Cuál es la legitimación activa? Obviamente, el progenitor, en representación de este hijo menor de edad, el hijo con grado de madurez, recuerden esto de la maduración progresiva y de lo vinculante o no que sea para el juez, y recuerden la asistencia letrada que podría tener o no este menor de edad, si no es por parte del abogado del niño, más allá de que su progenitor lo va a representar, también se necesita una representación letrada, un abogado. El hijo con grado de madurez, ya se los dije, los parientes, cualquier tipo de parientes que esté interesado en que ese niño reciba alimentos, y obviamente el Ministerio Público de Oficio en aguardo, en señal de abrigo de este que está sufriendo un menoscabo. Cuando el chico es mayor de edad, pero no llegó a los 25 años, con la excepción del estudio, la profesión o el oficio, sino a los 21, la fuente legal, obviamente, es el vínculo filial. El padre, el papá, la mamá o aquel otro vínculo derivado de la responsabilidad parental que está en el artículo 662, que después Dalma va a leer. ¿Y cuál es la legitimación activa? Bueno, obviamente el progenitor conviviente con ese hijo por derecho propio, y obviamente es mayor de edad el hijo en primera persona. Si tiene de 21 a 25, este mayor que se capacita, como les dije anteriormente, obviamente la fuente legal es el vínculo filial, padres e hijos, y la legitimación activa es el progenitor conviviente por derecho propio, y obviamente también más vale el hijo. Y el último de los casos, si usted me dice cómo, ¿hay más casos? Sí, aquellas personas que son mayores de 25 años. ¿Cuál es la fuente legal? Es el parentesco. Es el parentesco. Recuerden cuando se vio parentesco, ascendientes, descendientes, laterales, colaterales, por afinidad, y hoy lo que se llama también padre o madre afín. Matías o Guillermo, no sé quién fue el que me hizo la pregunta la otra vez, pero el padre afín. Está en el 537 la relación jurídica con el parentesco, y obviamente la legitimación activa acá es del hijo. Y usted me dice, ¿y después de los 25 años? Y bueno, de algo tiene que vivir. Y ya va a estar la clase de equitación, y no, sáquesela de la cabeza, va a ser lo mínimo e indispensable, ¿no? El techo en algún lado tiene que vivir,
y en algún lado tiene que comer y de algo se tiene que vestir, entonces entraría en un caso de excepcionalidad. Alguno de ustedes se preguntará, ¿y tiene algo que ver con el abandono de persona? Bueno, va a poder pedir alimentos por una acción y el abandono de persona, en este caso, vendría a jugar las suertes de un primo hermano, ¿no? O sea, de que una persona, aunque tenga la mayoría de edad, y más que nada, después de estos 25 años, de algo tiene que vivir y en algún lado tiene que vivir. ¿Se entiende? Guillermo, creo que me dijiste lo del el padre afín y el hijo afín. ¿Se entiende por su relación en el parentesco? Seguimos. El artículo 659 va a dar los contenidos. La obligación de alimentos va a comprender, en líneas generales, en ese quantum, la manutención, la educación, el esparcimiento, la vestimenta, la habitación, la asistencia y los gastos por enfermedad. Y los gastos necesarios, recuerden que si es mayor de 21 años y hasta los 25, para la capacitación de la profesión o el oficio. Los alimentos, recuerden, están constituidos por prestaciones monetarias, pero también pueden ser por especie. Recuerden que en algún momento todo va a llevar a un número, pero también pueden ser por especies. También puedo alcanzar comida, también puedo comprar ropa y también, aunque no fuera una especie, porque a mí me sale dinero, puedo pagar un porcentaje de la escuela, de la obra social o de lo que corresponda. Lineamientos generales. ¿Cuál es la extensión? Bueno, en los menores de edad, como yo ya les dije, está por el 658. ¿Cuál va a ser? Es la responsabilidad parental. De 18 a 21 es la misma extensión, siempre basado en la responsabilidad parental. ¿Y hasta dónde llega? Manutención, educación, vestimenta, esparcimiento, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y gastos para adquirir profesión o oficio, como les dije recién. De los 21 a los 25, ya la extensión va a estar dada, primero, por la continuidad del anterior, y segundo, por la profesión o capacitación que este hijo mayor esté haciendo, lo necesario para capacitarse. Y ahí van a entrar distintas relaciones. Y usted me dirá, si el hijo estudia en Buenos Aires, si estudia en el extranjero, bueno, también, sí, también. Y me va a preguntar Milagros, ¿y cómo va a hacer, por ejemplo, para iniciar una acción en extranjero? Bueno, vía embajada, vía un representante legal, diplomático en otro país. ¿Y lo podrá hacer desde otra ciudad si está radicado por un estudio? También lo va a poder hacer. ¿Qué pasa con los mayores de edad? Me vuelvo al parentesco. Todo dentro del 540 y pico, creo que 41, 42, 43 por ahí. La subsistencia mínima, como es la habitación, el vestuario y obviamente que necesitamos la asistencia médica. Me va a preguntar Lautaro, ¿es la obra social, pero no se paga hasta los 18 años? ¿Y hay alguna extensión en algunas obras sociales? Sí, hay siempre extensiones, pero alguien la debería de pagar. Ah, bueno, y si no tiene obra social, bueno, en la Argentina, por suerte, tendrá alguna dependencia pública, ¿no? Y usted me dice, Luana, ¿y caen amparos contra eso? Y claro, hay amparos porque hay un menoscabo en la atención de una u otra persona que esté sufriendo una necesidad. Pero ¿y si no es una necesidad? Bueno, la evaluaremos en el caso puntual. Entonces me pregunta la NASA, ¿y será la ortodoncia? Siempre con buenas preguntas. Bueno, se verá el caso en particular. Y entonces me pregunta Vanessa, ¿y si es estética solamente? Y yo le diría que no. Pero si tiene la boca un desastre y eso le ocasiona un problema, me voy con el amigo Lautaro al estudio de él, que siempre está enfrentado al mío, y se la ganamos. Le diría que sí. Siempre que del otro lado, ¿qué haya, Dalma? Alguien que responda. Porque si no, el gasto va a ser inocuo, innecesario. Voy a ir con alguien que tampoco va a poder responder. Entonces me pregunta Jimena, que se asoció con Jazmín, ¿y no podíamos ir con los abuelos? Sí, claro. Recuerden que siempre subsidiariamente vamos a poder ir con los de arriba.
Y en algún caso también vamos a poder ir, como me dijo Guillermo, con el padre afín, sí, también le va a caber cierta responsabilidad. ¿Cuáles son las pruebas? En los menores de edad las necesidades no se prueban. ¿Por qué? Porque se presumen que necesita alimentarse, que necesita vestirse, que necesita ir al colegio, que necesita divertirse, el esparcimiento. Bueno, en los 18 a 21 las necesidades se presumen, ya es un chico mayor de edad, que va hasta los 21 años, y el alimentante puede acreditar que el hijo tenga medios suficientes, entonces va a poner una excepción. No voy a pasar alimentos porque yo considero que esta persona mayor de edad tiene suficientes medios para abastecerse. ¿Por qué? Porque está trabajando. De los 21 a 25, el alimentado debe acreditar la prosecución de su capacitación, la imposibilidad de sostenerse independientemente y la viabilidad del pedido. Y entonces me preguntarán, ¿y cómo? ¿Libreta universitaria o un certificado de que el chico se está capacitando? Y me dice, puede ser solamente los universitarios. No, está estudiando para gasista matriculado, por ejemplo. Está en una instancia de un nivel terciario. Bueno, es educación y eso lo va a ayudar a capacitarse o a obtener un oficio. El gasista matriculado, para poder firmar un plano de obra, para poder hacer una obra de gas, tiene que tener el referente de, en este caso creo que es Camusi, ¿no? Bueno, va a tener que iniciar ese curso va a tener un costo, un gasto, y él lo va a tener que llevar adelante. Y los mayores de 25, la carga de la prueba es exclusivamente al alimentado. También va a tener que decir por qué es que necesita que le pasen alimentos. Alimentos a los parientes y a los abuelos, lo vimos en el artículo 668, recuerden el reclamo a los ascendientes cuando se vio parentesco. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso, recuerden esto del principio de celeridad en el derecho y de economía procesal, en que la demanda a los progenitores en un proceso diverso, recuerden que puede ser también por separado. Además de lo previsto en el título de parentesco, debe acreditarse, recuerden la verosimilitud, las dificultades del actor para recibir los alimentos del progenitor obligado. Voy primero al progenitor, después voy al otro, pero ¿puede ser subsidiario? No, sí lo es. Y uno puede pagar una parte y el otro otra, sí. ¿Y uno tiene que pagar la sentencia del primero? No. Recuerden que ahí el caso teníamos una sentencia para cada uno. No es si no paga el padre voy con el abuelo. Tendré que ir por el abuelo con un incidente por separado. Lo que sí puede salir en la sentencia es que uno pague un proporcional y el otro otro. Recuerden que yo también les di un caso, por ejemplo, si pedía era una abuela, creo, y esta abuela, si tenía que pasar alimentos, la pasaba peor. Bueno, los denegaron. O sea, eso es por un principio de congruencia, de igualdad, de decir, a quien yo fui para que me pase alimentos está en una condición peor a la mía todavía. Entonces le iba a sacar un porcentaje de la jubilación o de la pensión a la abuela para pasar alimentos, y encima iba a crear otra dificultad que era con la de su abuela. Es un casito que yo les di. La extensión se valora en relación siempre, recuerden el quantum, a las necesidades de los alimentados y a la imposibilidad o dificultad de proveer de quién, de los primeros. Para arriba, ¿cuáles son? Los ascendientes son sus padres, sus progenitores. Recuerden que puede ser total o parcial, como les dije recién. Y las posibilidades económicas de los abuelos alimentantes, recuerden el casito de esta abuela que estaba peor todavía que el alimentado. Redondeando, ¿se permite el reclamo en una misma acción tanto al padre como al abuelo? Ya saben que sí, pero siempre que se acredite que no se podrán percibir estos alimentos del progenitor obligado en primer término, o al menos que será dificultoso lograrlo. Recuerden que a uno se le fija uno y al otro se le fija otro. La obligación de los abuelos siempre es subsidiaria a la de los progenitores. Cosas a tener en cuenta.
No obsta la autonomía de la acción, recuérdenlo, y la sentencia dictada contra el progenitor, que ya se los dije antes, no es ejecutable contra el abuelo no demandado originalmente. O sea, no puedo ejecutar la sentencia contra el abuelo. Tendré que iniciar un juicio de alimentos contra el abuelo, que está en el segundo escalón de los ascendientes. Vamos al Dalma, lee por favor el primero de los artículos que, si mal no recuerdo, es el 658. Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos, no es que se termina, que se extingue la responsabilidad parental, sino que el otro, según esta ecuación de fortuna, deberá de pasar alimentos. Sí, seguí. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que Recuerden, siempre es hasta los 21 años, porque en los exámenes pasa que se les mezcla con la mayoría de edad y no sé por qué queda fundado en este inconsciente de todos que es hasta los 18 y encima se confunden porque antes la mayoría de edad también era los 21. Bueno, no se confundan, es hasta los 21 años. Recuerden que de los 18 a los 21 va a ser un chico mayor de edad. Después vamos a ver quién va a administrar esos alimentos y después vamos a ver quién va a administrar esos bienes y por qué y cuáles van a ser las excepciones, porque las hay. O sea, si estos bienes de los chicos que fueron legados por alguien que le declaró una indignidad, no la va a administrar el indigno. O sea, el progenitor va a estar excluido, o va a estar excluido en otras excepciones si hay una cláusula explícita. Pero recuerden que son mayores de edad, de los 18 a los 21. Ahora, los alimentos se reciben hasta los 21 años. Continúa, Dalma. excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para Es el proveer. supuesto de, no, pero mi hijo puede mantenerse por sí solo, puede hacerlo. Bueno, ahí ya tienen una excepción. El alimentante tendrá que probar, como les dije con anterioridad, que este hijo puede mantenerse por sus propios medios. Y alguno me preguntará, ¿y podrá ir en ese caso algún alimento de forma parcial? Sí, claro que sí. Continúa, Dalma. El 658 ya está, sigo con Sí, el el 659 ahora. contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades del Contenido hijo. es el quantum, es qué es lo que contienen. Recuerden los alimentos que es casi un todo para que uno pueda sobrellevar la vida que tenía antes de solicitar alimentos. Y ustedes me van a decir, pero usted no dijo que a veces en los acuerdos se gana y se pierde. Sí, correcto. En la vida real pasa. Cuando en este barco que estábamos juntos, una de las dos personas se baja, los ritmos de vida también tienen y están castigados por esta ola de la sociedad. Bueno, de la ola de la sociedad me salió ahora. Bueno, continúa, Dalma. Bueno, las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. En el último párrafo le abre la puerta a hasta los 25. Ahí va a estar la otra excepción, como yo ya les expliqué con el cuadro anterior de las legitimaciones y de la naturaleza jurídica. Ahí abre la puerta. ¿Por qué es hasta los 25? Porque está capacitándose, estudiando para obtener una profesión u oficio. Lee el que sigue, Dalma, gracias. Tareas de cuidado personal. Las tareas Vamos a ver cotidianas. ahora estas tareas de cuidado personal que vamos a remitir a, recuerden, el objetivo también, qué pasa si los chicos estaban el mismo tiempo con los padres. Recuerden que ahí van a ser posturas equivalentes. Bueno,
tendrá que pasar o no según qué tiempo esté y qué cuidados le da el progenitor que lo tiene a su cargo. ¿Se va a extinguir la responsabilidad parental? No. Dale, Dalma. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Siempre se resume en qué, en un valor económico. Lautaro me va a decir, pero usted no me dijo que también podían ser en especies. Sí, también. Podrán ser una parte en especie y una parte económicas o viceversa. Bueno, hay varios casitos que yo la otra vez les hice remisión, pero voy a leer uno de los nuestros, del Juzgado de Familia número 1 de Mar del Plata, una resolución del año 2016, a poquísimo tiempo de este código sobre alimentos, y el juez dice, valorando tales circunstancias, considero que corresponde hacer lugar al pedido de alimentos provisorio peticionado respecto del abuelo paterno, fijando una cuota alimentaria en favor de sus 2 nietos menores de edad de 4.000 pesos. Y en la medida que el progenitor no abone la cuota alimentaria provisoria fijada. Y ahí viene lo que yo les quería explicar, o lo que yo ya les expliqué. El progenitor ya tenía una cuota fijada, pero no la podía cumplir. Por eso se fue contra los abuelos que le fijaron otra. Por eso dice, en la medida que el progenitor no abone la cuota alimentaria provisoria fijada, debiendo además hacerse cargo de la cuota alimentaria fijada a su hijo, lo dice en la sentencia. Ante el incumplimiento total o parcial en el que este último incurra y en la medida del mismo, a fin de que sus nietos, los nombra, no importa, perciban un monto total que, unidos a la actual provisión de vivienda, ya les había atribuido la vivienda, permita a la progenitora, en este caso a su mamá, conviviente, solventar las necesidades de ambos. ¿Se entendió? Con este ejemplito que dimos parecido, pero recuerden también el otro, el que a la abuela le dijeron que no. Hay otros casos más. Voy a algunos elementos procesales. Recuerden, el proceso de alimento, el más breve, que es sobre la ley local. Recuerden que es algo rápido, es algo que uno necesita restablecer prontamente en el tiempo. Recuerden que hay ceses, que hay aumento y correducción, y también por vía incidental va a ser el más breve, si cesa, si aumenta o si reduce. Me van a preguntar, ¿es común lo del aumento? Sí, pero generalmente cuando se pacta un acuerdo por alimentos, se pone también una cláusula o un índice que se va indexando. Y ustedes me dicen, ¿y ese índice a veces puede quedar atrás, por eso pido el aumento? Sí, o porque tal vez han cambiado las condiciones, o porque tal vez el chico se fue a estudiar afuera, o porque cambió de escuela y la escuela es más cara, o porque obtiene doble escolaridad, o porque tiene mayores gastos. ¿Y hay reducciones? Sí, obviamente que hay reducciones. ¿Prosperan o no? Bueno, según la suerte y el fundamento que tengan. Pero si yo voy a solicitar la reducción porque el progenitor conviviente cambió de fortuna y ya no es tan equivalente a la mía, ya no soy yo el alimentante el que estaba mejor de fortuna, bueno, podré pedir la reducción. Me va a preguntar Lautaro, ¿y cómo la aprobamos? Bueno, oficios, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, sueldos, demás, que me van a hacer a mí validar que esa condición cambió. Y si pasa ahora mayor cantidad de días conmigo, bueno, también cambió la situación original. Entonces yo podría estar en condiciones de pedir una reducción. ¿Y cuándo el cese? Entonces voy con Guillermo que me dice, y bueno, yo probaría que ahora el alimentado, ¿qué puede hacer? Procurarse sus propios alimentos. ¿Por qué? Porque está trabajando. Bueno, es una posibilidad. O porque estaba dentro de la excepción hasta los 25 años y ¿qué pasó? Y no estudia más.
y dejó de estudiar. Entonces me pregunta Milagros, ¿y no entraría en la de mayores de 25 con la asistencia mínima? Sí, claro. Si eso ocurre, también. Es lógica pura, de algo tiene que vivir. Entonces me dirá, pero es un chico de 25 años. Bueno, habrá que probar por qué no trabaja, por qué no consigue trabajo o por qué no puede procurarse los alimentos. Estamos hablando de un estado ideal. Pasa, y la mayoría de los 25 años que no viven con los padres generalmente trabajan, tienen oficio o profesión o de algo viven. ¿Se entendió, Manuel? Vamos. Lee Dalma el 669, ¿qué es la retroactividad? Los alimentos se deben, recuerden, desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por un medio fehaciente, que generalmente que es una carta documento. Siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses. Por el periodo anterior, ojo, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho a ¿qué? No a alimentos, recuerden, al reembolso. Va a tener una acción de lo que yo tuve que gastar en la parte que le corresponde al progenitor que no las pasaba. Léela, Dalma, por favor. Alimentos impagos. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de la interpelación. Por el periodo anterior, ¿Seguí? el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. No alimentos, sino el reembolso de lo pagado en la parte que le correspondía al no conviviente, o sea, al que tenía que pasar los alimentos. Va a haber medidas cautelares, como hablamos ya en otras clases, todas las que puedan preservar a que yo pueda estar pasando estos alimentos. Para asegurar, obviamente, los alimentos provisorios, y hay obligaciones, pueden ofrecer en sustitución otras garantías suficientes, sí, claro que se pueden ofrecer. Alimentos provisorios desde el principio o en el transcurso de la causa también puede pasar. Y recuerden lo que hablamos, porque en esta parte de la bolilla también lo vimos, qué pasaba con las mujeres embarazadas. Cuando yo di lo de las acciones de filiación, este hijo por nacer en el vientre de su madre también tenía derecho a alimentos provisorios. Y recuerden que alguno de ustedes me dijo, ¿por qué son provisorios? Porque todavía está pendiente que la acción. Y si no era el padre, recuerden que también existía esa acción de reembolso, pero no por el alimento pasado, sino a quien verdaderamente debería de haberlo reconocido, porque los alimentos ya fueron pagados y no tienen repetición. Doctor, una pregunta. Sí, dale, Del Dalma. artículo que leí recién, yo había leído qué pasaba, o sea, lo leí, pero se lo quiero preguntar porque no lo entendí bien. Alimentos impagos, o sea, los que transcurren desde que empieza la sentencia hasta que se dicta, desde que empieza eso no entendí. Leí como que se los denomina impagos. Son alimentos impagos porque sí, primero, desde que se inicia el juicio hasta que se llega a la sentencia, lo que primero se va a dictar son alimentos que provisorios. Correcto. Provisorios, correcto. Entonces, después, no se pagan esos alimentos provisorios y vos llegaste a la sentencia, vas a tener alimentos impagos. Vas a poder ejecutar esa sentencia con esos alimentos impagos y después vamos a repasar un poquito el proceso que ya les dije recién de antemano, que es rapidísimo. ¿Se acuerdan que en un juicio ejecutivo también se llevaba la subasta? Y entonces, ¿por qué se lleva la subasta? Porque previo que hay una medida cautelar. ¿Y una medida cautelar de qué? Para subastar algo. Chin, chin. Un embargo. Un embargo. Ahí cayó esa medida cautelar para proteger los alimentos, porque cayó un embargo. Entonces yo voy a poder subastar
algo, por ejemplo, este bien. ¿Podrá caer un embargo también sobre un haber, sobre un sueldo? Sí, obvio. En algún porcentaje, sí, más vale. Va a poderle caer un embargo de sueldo por estos alimentos devengados y no pagados. Entonces, ya que quieren meterse con esto, en el juicio ejecutivo, por ejemplo, un juicio rápido también, intimación de pago y citación de remate, embargo, que es una medida cautelar. ¿Puede haber otra? Sí, claro. Puede haber una inhibición general de bienes, puede haber una retención de caja, puede haber un embargo de sueldo. Plazos para oponer excepciones, sentencia de trance y remate y subasta. Si yo tengo eso, tengo una sentencia, y ¿usted puede ejecutar esa sentencia? Sí, tendré que preparar la vía para ejecutar esta sentencia. Sentencia, condena de monto, sentencia, liquidación de sentencia aprobada, ya lo tenía, embargo, obviamente, citación de venta, excepciones, la otra parte va a poder poner falsedad, prescripción de pago, quita, espera, remisión, cualquier excepción que crean, obviamente tendré una nueva sentencia con esta ejecución y una subasta. Pero en el de alimentos es rápido. Sentencia, intimación, lo intimo, la única excepción, ¿cuál va a ser? La de pago. Otra no hay. Che, me están en una sentencia por alimentos, la de pago. Embargo y subasta sí correría el término. Si no, muchas veces lo que se hace es se paga. ¿Se entendió? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sé quién habla. Luana, Vamos, Luana. en el caso del artículo de la mujer embarazada que tiene derecho a reclamar alimentos, ¿qué pasa si ese hijo nace sin vida y se tiene en cuenta que nunca existió, como dicen los artículos de la primera parte del código? Y no era su padre o no era el que pagó, ¿no tiene acción de repetición? ¿Contra la mamá embarazada? Claro. No. Quiero que alguien me conteste con lógica. La pregunta de Luana está buenísima. ¿La entendieron todos? Mujer embarazada, hijo que no nace, pierde el embarazo, o creo que Luana vos dijiste nace muerto, Que nace una cosa sin vida, así. claro. Que nace sin vida, perfecto. Pero en el transcurso de ese embarazo, que todavía no era fallido, le declaran, le dictan alimentos provisorios a un supuesto padre, porque todavía no tenía el reconocimiento de la acción de filiación, ¿correcto? ¿Qué piensa Lautaro? Chan, chan. Lautaro pasa palabra. ¿Qué piensa Manuel? O sí, o va a hablar Lautaro, dígame. Pasa palabra, pasa palabra. No hay yo se lo reclamaría. Lo que pasa es que no se lo puedes reclamar a la madre. ¿Y a quién se lo reclama? Ahí está lo que dice Lautaro. A la madre no. Primero porque ya los percibió. Segundo porque en el transcurso del embarazo también tuvo que alimentarse. Entonces, Manuel, ¿a quién? ¿Qué ibas a hablar? No, a la madre también, profe. El que paga mal paga dos veces. Se me viene esa frase a la Ese mente, es no un sé por qué. precepto que yo les dije el otro día. Quien paga mal en el derecho argentino paga dos veces. Pero a la madre no. Contestado, Luana, después tendrá la acción de reembolso contra el que tal vez se supone que puede ser el padre. Porque ahí Vanessa me la complica más. ¿Y si no se sabe quién es el padre? Y si nunca se llega con esta acción de negación en la relación del papá-hijo en esta afiliación, está bien, no era el papá. Ahora, que no era el papá no significa que la sentencia mágicamente me dijera quién es el padre. El que yo supuse no era. ¿A quién voy a ir con el reembolso? A nadie, sí, Vanessa, Pero si a nació nadie. sin vida, no lo perdería directamente porque no es sujeto de derecho. ¿Quién no lo perdería? Ese presunto padre que pasó alimentos a una mujer embarazada, el bebé nace sin vida, por ende no se considera persona. Sí. ¿Y Entonces, qué pasa si los alimentos ya los percibió? Pagó 6 meses de alimentos, ponele. ¿Vos te crees que la mamá se los va a devolver? no.
Pero la madre se alimentó en esos 6 meses, o sea, los utilizó. Obviamente, claro que los utilizó. Entonces, El alimento te por digo. comida nunca vuelve. Correcto, los perdió. Bien, Lautaro. Pero al padre, suponiendo que sepa que no es el padre verdadero. Que la acción de filiación sea positiva. Claro, pero yo creo que el padre verdadero se puede escudar o defender en que la persona nació sin vida, que no es sujeto de derecho. Está bien, pero antes que tuviera vida, cuando la tuvo en el vientre de su madre, la tenía. No va a seguir pasando alimentos, porque no va a haber ninguna relación de legitimación activa ni pasiva, porque el hijo es una persona muerta. Cese de los alimentos. Pero como te dice Lautaro, ¿y los que ya pasó? ¿Y esos 6 meses? ¿Sí, Dalma? Lo que pasa es que en este interín estaban asignados no al niño, como sería después de nacido, sino a la mamá. Correcto. ¿Se entendió la buena pregunta que hizo, ahora no me acuerdo, creo que fue Luana? Sí, profe, gracias. Sí, Bueno, 658, 659. Dalma, ¿ya leíste el 660? Sí. 660. No me mientas. 658 lo leíste, sí. No, estamos mal. 660, el de las tareas que tienen valor económico, ese sí. Sí, pero ahí me voy, así completamos con los últimos que nos faltan. 658, 660, 661, 662, dale. Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por el otro progenitor en representación del hijo, el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada, subsidiariamente cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Punto. Recuerdan eso, ¿no? Recuerden lo del abogado, recuerden lo de la representación, recuerden de la personería letrada, aunque sea el progenitor en representación de su hijo. Recuerden, como dice una parte de la bolilla, la maduración progresiva para esta asistencia letrada y que en algún momento también nosotros, con el caso de Juli, hablamos del abogado del niño. El que sigue. Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. 21 años, momento, repasito. Recuerden que no es hasta los 18, recuerden que es hasta los 21 y recuerden las excepciones. Seguí, Dalma, con el que sigue. ¿Puede iniciar el juicio alimentario o ahí paro o voy al 6? No, va al otro. Estamos repasando lo que yo ya les dije en toda la clase. Bien. Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Si hasta los 25 años, y recuerden que tiene que probar que se está capacitando para su estudio, profesión o lo que fuere. Seguí, el que sigue. Hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda recuerden lo de la acción que dijo recién Luana, todavía no reconocido. Seguí, Dalma. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida. Correcto, recuerden lo del casito, como son lo de los alimentos provisorios. Sí, ¿hasta cuál llegaste? 664. Seguí. Mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Ajá, lo vimos recién y también Luana preguntó el caso. Recuerden que son provisorios, sí. Dale, cuidado personal compartido, ya lo vimos. Sí. Hijo fuera del país, el 667, ya lo vimos, pero léelo, dale. El hijo que no convive con sus progenitores, que se encuentra en un país extranjero o en un lugar alejado dentro de la República, y tenga necesidad de recursos para su alimentación u otros rubros urgentes, puede ser autorizado por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan sus necesidades. Si es adolescente, recuerden que puede estar fuera del país y recuerden que también
existe la posibilidad de que ese chico esté fuera del país, fuera de la ciudad porque está estudiando. Si está fuera del país, ¿cómo puede recurrir por la acción? Ya lo vimos, vía diplomática. Si está dentro del país, obviamente está dentro de la jurisdicción. Puede ser que esté, puede ser no, va a ser representado por un letrado, porque ese chico seguramente tendría más de 18 años. Continúa con el que sigue. Reclamo a los ascendientes, rapidito, pues ya lo vimos. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso que se demanda a los progenitores o en proceso diverso. Además de lo previsto... Punto. Acuerden de la subsidiariedad. Y acuerden que yo puedo, por dos principios, el de economía procesal y el de heredidad del hecho, meter la misma acción. Pero recuerden que tendré que respetar a quién va con el progenitor y a quién con el abuelo. Dale, alimentos impagos y medios ante el incumplimiento, que fue lo de Luana. Dale así, ya nos queda poco. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de la interpelación. Por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Al reembolso. Tiene derecho al reembolso por la parte que le tocaba. Sí, seguí. Y las disposiciones de este código relativas al incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos. Es la misma aplicación, alimentos impagos, como en el caso que recién hablábamos con ustedes, a dónde va a llegar. Bueno, quiero que vean, quiero que hagan un repasito en algún momento de derechos y deberes de los hijos, y yo quiero ver ahora lo de la administración de los bienes, que lo vamos a ver rapidito. Posjuicio, pum, pum, pum. Porque esto ya lo vi, presunción, contratos de, bueno, los contratos. Léeme el 685. Son poquitos artículos, pero me voy a centrar en lo que les hablé recién de la administración de los bienes. Dale. La administración de los bienes, pum, pum, pum. Del hijo. Sí, dale. La administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores cuando ambos están en el ejercicio de la responsabilidad parental. Momento. Cuando ambos están en el ejercicio de la patria potestad. O sea, ¿cómo va a ser ejercida? Por ambos. ¿No? Y ahora algunos de ustedes me preguntarán, ¿y si algún ejercicio de esos está suspendido en el tiempo o le quitaron el ejercicio de la responsabilidad parental? Lo hará el otro. Lo hará el otro. Y ustedes, y ahora le voy a meter con esto de los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Y yo puedo delegar ese ejercicio de la responsabilidad parental en mi pareja? Sí, lo puedo hacer. Tendré que suplir determinadas autorizaciones. Tendré que tener iba a decir asentimiento, y no es el asentimiento. ¿Tendré que tener el visto bueno del otro progenitor? Claro, lo voy a tener, y si no, habrá que dirimirlo judicialmente. Pero en este nuevo derecho de la familia, recuerden lo que les digo siempre, de los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Y cómo lo podré ejercer? ¿Y quién lo va a buscar al colegio? ¿Quién lo retira? ¿Quién lo lleva a un deporte o no? ¿Quién le da una medicación? ¿Quién lo lleva a visitar a un pariente? Me dice, ¿y eso qué tiene que ver con los alimentos? Nada, pero entra dentro de la responsabilidad parental. No es todo alimentos. Recuerden que la responsabilidad parental es el cuidado, la asistencia médica, la supervivencia, o sea, todo. Entonces, ¿lo voy a poder delegar? Sí. Léelo, Dalma, continúa. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Correcto. Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea unipersonal o compartido. Correcto, porque son los dos, porque las tienen los dos. Entonces me pregunta Matías, entonces me lo llevo del país. ¿Vos qué decís, Matías? ¿Lo saca del país? Vanessa, ya que tiene una madraza adentro, te dice, ni en pedo te lo doy. Ni en pedo te lo doy.
Perdón por la palabra, ¿no? Pero bueno, tendré que conseguir un permiso para que el otro progenitor, en ejercicio de su responsabilidad parental, me permita salir con mi hijo fuera del país o hacer determinada actividad que excedan esos límites. Entonces se irá a un escribano, será un poder, bueno, es un permiso. ¿Tendrá una duración en el tiempo? A veces sí, a veces son muy amplios. Y usted me va a preguntar entonces, ¿y por qué? Y porque tal vez no es que me lo llevo de vacaciones, porque tal vez uno de los padres vive afuera y el otro vive acá. Habrá una serie de permisos para que la nena o el nene puedan estar con papá y mamá dentro del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Se entendió? Bien, dale, Dalma, continúa. Excepciones en la administración. Se exceptúan los Siempre hay supuestos. excepciones. Lautaro, Guillermo, hay siempre excepciones en el derecho argentino. Entonces, dale. Los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria que son administrados por este, aunque Momento, son administrados por este porque son de él, porque los ganó él, porque los percibió él. Generalmente estamos hablando de que va a tener de qué, de 18 a 21. Esa es una excepción, dale. los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores. Los heredados por el hijo, pero le declararon la indignidad al progenitor o a los progenitores. Entonces no lo van a administrar ellos porque han sido declarados indignos, los va a administrar él. Y tercero, Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores. cuando el donante haya dicho no, yo no quiero que este bien que le estoy dando a X lo administren sus progenitores, sus papás. ¿Se entendieron las tres excepciones? Que yo algunas se las habían dado al principio. Bueno, no se las olviden, porque son tres nada más. No se las olviden. Cuando es fruto de su esfuerzo, de su trabajo, cuando declararon la indignidad o cuando el testador o el legatario incondicionalmente escribió que no pudieran ser administrados por ellos. Lee el que sigue, Dalma, designación voluntaria de un administrador, porque ¿qué pasa si no pueden administrarlos? Dale. Los progenitores pueden acordar que uno de ellos administre los bienes del hijo. En ese caso, el progenitor administrador necesita el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también autorización judicial. Me salía sentimiento, por eso les pido disculpas. El consentimiento, ¿vieron que buscaba la palabra? Es el consentimiento del otro para poder ejercer esos actos de administración. Vamos terminando. Léeme lo de los contratos prohibidos. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Es el 689. Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para las donaciones sin cargos previstas en el artículo 1549. Excepto no las donaciones sin cargo. Si no, no pueden. Dale. Recuerden eso, ¿eh? No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona interpuesta bienes de su hijo, ni constituirse en cesionario de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos o colegatarios, ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros. Lo leen en su casa, porque es largo, pero miren todas las prohibiciones. Miren todo lo que no pueden hacer y es taxativa. ¿Qué quiere decir que es taxativa? Que se puede tomar, porque son varias las cosas que no pueden hacer. ¿Querés leerlas rapidito, Dalma? Dale. Son varias, son como 6 o 7. Dale. Hacer contrato alguno bajo la responsabilidad parental, excepto las donaciones sin cargo. Esa es la excepción, excepto las donaciones sin cargo. Esa se la acuerdan. Pero claro. mirá todo lo que más. Dale. No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí o por persona interpuesta bienes de su hijo. No pueden comprar. Dale. Créditos, bien. De créditos, derechos o acciones. Hacer partición privada de la herencia del progenitor prefallecido. Partición no pueden. Dale. Ni de la herencia en la que sean con él coherederos o colegatarios,
ni obligarlo al hijo como fiador de ellos o de terceros. Ni obligarlos como fiador, ni de ellos ni de terceros. ¿Se entendió? Bien. Me corren. La locación, todo eso no lo vamos a ver. Extinción de utilización de las rentas, la administración. Lean, por favor, ese capítulo que está antes de proceso de familia. Son poquitos los artículos. Lee, no, lo de las rentas se los dejo. Lee el 694. ¿Cuándo pierde la administración? Dale, Dalma. Los progenitores pierden la administración de los bienes del hijo cuando ella sea ruinosa o se pruebe su ineptitud para administrarlos. Momento, los está administrando mal. Eso quiere decir ruinosa. Está llevando una labor adelante mal. O sea, lo está empobreciendo porque está mal administrando los bienes que son de su hijo. Seguí, Dalma. El juez puede declarar la pérdida de la administración en los casos de concurso o quiebra del progenitor que administra los bienes del hijo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que en el caso de concurso o quiebra, esta persona fallida, ¿qué no ha podido hacer? Administrar los propios. Los propios los ha administrado mal. Encima va a administrar los del hijo. ¿Se entiende cuál es la excepción? Porque se le saca y se le puede nombrar un administrador al efecto especial. Me voy. ¿Se entendió? No son demasiadas cosas, lo vimos y lo revimos y lo repasamos. Recuerden lo de los alimentos a los ascendientes, recuerden lo de los quantum, recuerden lo de las acciones, recuerden los del principio de economía y celeridad en el derecho, recuerden lo de la responsabilidad parental, su función primaria y recuerden las excepciones con las edades en el caso primordial de los alimentos. ¿Listo? Pregunta, profe, chiquito. Dale. Del fallo que nos dijo que tengamos en cuenta, ¿qué lo analizamos con una opinión formada personal o tenemos personal? En cuenta Yo quiero saber en algún momento, sí, personal. Si Bien. yo le pregunto, si yo tengo la suerte de tomarle Dalma y yo le hago una pregunta sobre ese caso, me gustaría saber, aparte que lo sepa, que eso es el objetivo, de qué se trata el caso, también me gustaría saber qué piensa. Pero es personal. No le va a poner un 2 porque usted piensa distinto a mí, pero sí porque sepa o no sepa del caso que estamos hablando, que es un caso bisagra en las acciones de filiación y en cuanto a cómo se comportó la jueza. Recuerden qué trato tuvo, recuerden que parafraseó al principito, recuerden que le habló a la nena en la sentencia, recuerden incluso que hasta le dejó su teléfono celular para que la nena la llame. ¿Sí, señor? ¿Contestada, Alma? ¿Algo más? Sí. Matías, Luana, Manuel, Nasa, Vanessa, Milagros, Ayelén, vamos Jorge, Jimena, hoy que te vi riéndote, ¿nada? ¿Se entendió? El no es no sé o no entendí. Ah, el pulgar arriba. Jazmín, bueno, y al resto que no veo en la cámara, ya queda poquito el último tramo, así que a meterle. No los aburro más y les deseo que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe.